Bien, vamos a ir por favor a Primera de Timoteo capítulo 3. El anterior domingo hablamos de una primera parte de los requisitos de los obispos o para los pastores, ¿no? En aquel entonces obispo se entendía como pastor o un líder eclesiástico. Entonces, habíamos leído esta primera parte, dice, pero palabra fiel, dice el verso 1, si alguno en el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La anterior semana, el domingo en la noche, habíamos hablado de una primera parte de los requisitos, ¿no? Y yo les había leído unos requisitos para ser presidente de la República, en este caso, Estado Plurinacional de Bolivia. Y también les había leído los requisitos que la Biblia da para ser pastor. Entonces les había preguntado, ¿cuál de los dos requisitos cuesta más el de cumplir? ¿Si para ser presidente o para ser pastor? Y creo que, por no decir todos, una gran parte dijeron, creo que los requisitos para ser obispo o pastor es un poco más complicado. Si ustedes sacaran estos requisitos para alguna empresa o una institución, por ejemplo, se requiere un gerente general del Banco Central de Bolivia. Pero los requisitos son los siguientes: que sea irreprensible, el primer requisito. El segundo, marido de una sola mujer. El tercero, sobrio. Después, prudente, decoroso, hospedador. Es decir, si pidiéramos eso como requisitos, ¿ya? Y nosotros quisiéramos, sacaríamos el anuncio en un periódico, ¿cuántos creen que se postularían para ser gerentes del banco? La anterior semana hablamos de un punto, hasta de dos. Hablamos de que sea irreprensible y marido de una sola mujer. El tercer punto dice sobrio, después dice prudente. Sobrio, el diccionario lo define como una persona moderada y discreta, en especial en el comer, beber y en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. También lo define como una persona sencilla y sin adornos superfluos. ¿Ya? ¿Leo nuevamente por si acaso? Sí, dice sobrio o sobria, ¿no? Que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Y dos, dice que es sencillo y sin adornos superfluos. Entonces el tercer requisito para ser obispo es ser sobrio. Entonces dice ser moderado y discreto, en especial en el comer y en el beber. Ahora, ¿por qué la Biblia da este requisito para ser obispo? Yo recuerdo cuando era niño, cuando íbamos por ejemplo, a alguna convención, de viaje a algunas iglesias en el campo, normalmente los pastores eran los mejores atendidos. Ya no estoy diciendo atiéndanles mal, ya no me entiendan mal, pero cuando iban, los pastores tenían una mesa especial y los hermanos del campo comían ahí afuera, a veces en las piedritas, en las maderas, en donde se podía. Sin embargo, no era así con los pastores. También para los pastores preparaban camas especiales y para los hermanos del campo, colchones o esas, de pajas había, no sé cómo se llama, payasa, ¿no? Las payasas ahí les hacían dormir en el piso, pero a los pastores no. Y recuerdo que los pastores siempre eran, primero al pastor sírvale. Y los hermanos servían para el pastor una cosa así como un cerro bien servido, y para los hermanos lo que se podía. Entonces, por lo menos yo cuando era niño me he criado en ese ambiente. Pero la Biblia dice cuando uno es pastor, dice tiene que ser sobrio. Es decir, a la hora de comer tiene que ser delicado y no puede ir a agarrar y comérselo todo. Recuerdo cuando fui a Franca, hicieron una comida buffet y la mesa era larga
Y los hermanos empezaron a hacer una fila, ¿no? Entonces yo empecé a esperar ahí para que empiecen a servirse y me dijeron, primero usted. Yo le dije, no, los hermanos que se sirvan nomás y después yo. No, dice, aquí estamos acostumbrados primero el pastor porque así nos han enseñado. No, les dije, coman nomás y no quisieron empezar a servirse. Hasta que se sirva, no vamos a comer, ninguno. Y entonces, sí, ahora, y bueno, fui, agarré un plato y empecé a servirme así poquito, ¿no? Y yo recuerdo que Digi, pastor, sírvase más, sírvase más. No, le digo, pero ¿por qué no? Sírvase más. No, le digo, porque hay muchos en la fila. Y si no alcanza para algunos. ¿Vieron lo que dijo el pastor? ¿Vieron lo que hizo? Él piensa más en nosotros. Y es que no era tanto aparentemente con los pastores ahí que estaban acostumbrados a ser servidos y a que ellos tengan siempre lo mejor. Sin embargo, esta cualidad del pastor o este requisito dice que sea sobrio. Es decir, que no esté mucho como para comer demasiado y para beber. ¿Y cuántas veces pasa, no? Y en el libro de Proverbios dice, cuando vayas a la casa ajena, ponete cuchillo en tu garganta, aun cuando estés de hambre. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Muchas veces podemos ir a la casa de alguien y estar de hambre. Y literalmente puede haber mucha comida. Pero dice, ponete cuchillo a tu garganta. Es decir, ¿qué significa aquello? Evita el de comer mucho aunque tengas hambre. Y come como si hubieses comido mucho. No sé si alguna vez les ha pasado que han comido demasiado y les han puesto rica comida ahí delante. ¿Han comido mucho? Porque ya estaban llenos. Bueno, la Biblia dice, ten esa actitud cuando vayas a la casa de alguien a visitar o lo que sea. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuántas veces me he encontrado con gente que no conoce a Dios? Dice, pastor, esa persona ha venido a mi casa y parecía muerto de hambre. Porque se lo ha comido ahí, ha comido uno y otro ha comido y hasta los huesos se lo ha chupado y se lo ha lamido así y no debe tener en su casa, pobrecito. Y bueno, no todos somos así. Pero hay gente que piensa de esa forma. Ahora imagínense de un pastor que desde ya muchos creen. Bueno, hoy creo que el concepto del pastor en algunos lugares ha cambiado, pero cuando yo era niño, todos tenían el concepto de que el pastor es el pobre, de que el pastor es el que no tiene plata, de que el pastor es el que nunca tiene dinero para sus hijos, porque literalmente ser pastor es trabajar no por un salario y no por un sueldo. Aquellos que un día van a ser pastores, olvídense de recibir salario, ¿sí? Porque en realidad nosotros somos llamados, dice en Romanos capítulo 8, que el llamado lo da Dios y el llamado es irrevocable. Es decir, Él hace una invitación y dice, ¿quiénes quieren servirme? Y aquel que levanta la mano dice, bueno, ¿sabe? Que dinero no te voy a dar. Es decir, si te doy, te voy a dar lo que yo creo conveniente, pero olvídate de que tengas cada mes un monto determinado. Entonces uno decide trabajar por amor a Dios, aunque hoy con esto de la teología de la prosperidad hay muchas iglesias y pastores que se han enriquecido con el dinero de los hermanos, pero seguro Dios en su determinado momento va a saber condenar o juzgar a cada pastor o a cada persona conforme haya hecho. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, ninguna persona le está contratando al pastor. Es decir, si Dios te hace la invitación y tú aceptas, estás trabajando para Él. Entonces no puedes estar diciendo a los hermanos, denme para comer, porque literalmente ninguna persona te ha llamado al ministerio. O alguno de los que está aquí ha llamado y vení, vos vas a ser pastor y te voy a contratar y vas a hacer esto y lo otro y te voy a pagar por tus servicios. Literalmente nadie ha hecho eso. Y ningún pastor ha sido contratado por alguna persona, aunque en algunas iglesias ocurre. Por ejemplo, en el caso de la Unión Cristiana Evangélica, de la UCE, los pastores literalmente son contratados. Los hermanos en la iglesia, los más antiguos, son como los dueños de la iglesia y contratan a un pastor y dicen, bueno, vení, pastorea la iglesia y te vamos a pagar cada mes 2,000, 3,000, 4,000, no sé, le ponen un precio y bueno, el pastor es contratado. Pero entiendo que no debería ser así, porque cuando uno acepta el llamado de Dios, literalmente Dios es su jefe, permítame utilizar ese término, trabaja para Dios. Y literalmente Dios se tendría que encargar de solventar al pastor
en su alimentación, en su ropa y en todo lo que el pastor requiera. ¿Ya? Entonces, en este sentido, hay muchos pastores que no lo ven así y hay otros que sí. Ahora, en esto puede ser muy desequilibrado, como también puede que no. Por ejemplo, dentro de las asambleas de Dios, en sus reglamentos dice que el pastor normalmente tendría que recibir un 70% de los ingresos de la iglesia, que sería para el pastor, ¿ya? Es decir, de 100 bolivianos, 70 le correspondería al pastor, ¿ya? Pero hay un problema grande, ¿sí? ¿En qué sentido el problema es grande? Por lo menos para mí es muy desigual. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay una iglesia y un pastor donde la iglesia tiene 15 miembros y los hermanos son humildes, en cuanto a sus ofrendas y diezmos probablemente no va a entrar mucho, quizá nada. Si yo recuerdo cuando agarré la iglesia de las Delicias, el alquiler era 120 bolivianos por mes y no alcanzaba, entre ofrendas y diezmos, no alcanzaba a 120. Es decir, si no alcanzaba para el alquiler, de alguna forma tenían que conseguir lo que faltaba y al pastor no le tocaba ni siquiera 10 centavos. La pregunta es, ¿con qué comía? ¿Con qué vestía? ¿De dónde pagaba el alquiler si estaba en alquiler y qué de su familia? Ya, pero no alcanzaba. Pero es desigual, les digo, en el sentido de que si hay una iglesia de 500, 1000, 1500, 2000 personas, los ingresos son diferentes. Porque imagínense que cada hermano en el culto, ya, dé a un boliviano con 2000 personas, solo a un boliviano. Entonces se hace 2000 bolivianos. En 4 cultos, por ahí, si solo tuviera 4 cultos al mes, sería casi 8000 bolivianos. Y un 70% ya se hace mucho. Imagínense si fuera 4000, 5000 personas. Entonces, a mí por lo menos no me parece muy equitativo, ya, o equitativa aquella forma de repartir el dinero o de distribuir. Porque mientras hay algunos que pueden recibir mucho, hay otros que pueden recibir nada. Pero lo cierto es que el pastor también come, se viste, también tiene problemas, también tiene familia y todo lo demás. Pero en este caso el consejo para el pastor dice, fuera de que tengas o no tengas, cuando vayas a la casa de alguien, sé sobrio. En otras palabras, limítate en tu alimentación. Y creo que este consejo no es simplemente para los pastores, sino para los demás también. Porque cuánta gente, mi hermano me dijo, Iván, mi hermano llevó personas de aquí a Brasil y me dice, algunos me han hecho quedar mal. ¿Por qué? Porque de pronto allá los brasileños normalmente hacen churrasco, casi siempre. Entonces, en una oportunidad hicieron churrasco en la casa de un hermano y nos invitaron a los bolivianos. Bueno, mi hermano ya conocía cómo es el sistema. Pero la cosa es que los otros que fueron con mi hermano, había uno, dice, que no se llenaba, ¿no? Es decir, comía. Y los brasileños lo veían y en broma le decían, y él no entendía las bromas, ¿y no quieres un poquito más? Sí, dice, sí. Y agarraba otro tanto y terminaba y los brasileños lo veían y ¿no quieres un poco más? Dice, bueno. Y seguía comiendo y al final, esa noche no dijeron nada. A la próxima semana no dijeron nada. Pero cuando se estaban volviendo dijeron, esos bolivianos muertos de hambre. Allá no deben comer churrasco, no deben comer carne y no sé qué. Y empezaron a hablar así, aún siendo algunos cristianos. Entonces el requisito para el obispo dice, tiene que ser sobrio. Es decir, a la hora de comer o de beber, dice, tienes que ser sobrio, delicado. Por más que te pongan muchas cosas, evita servirte, evita comer muchas cosas. Puedes estar de hambre, puedes no haber comido durante el día, puedes haber ayunado ese día y vas a la casa de alguien y no puedes excederte. Tienes que tener un dominio propio en cuanto a tu alimentación y a la hora de comer o de beber. Es decir, cuando digo beber no estoy hablando de bebidas que te embriagan, sino de refresco o algo que te pongan para beber a la mesa, ¿ya? Entonces, dice, tiene que ser sobrio. ¿Cómo más lo definen sobrio? Dice que es sencillo y sin adornos superfluos. Esta es la parte que muchos pastores no entienden, ¿sí? Porque hay pastores que tienen relojes de oro, hay pastores que tienen trajes de primera y su filosofía es que yo soy hijo de Dios.
Si mi papá es el rey, yo tengo que vestirme como tal, como hijo del rey. Y un rey siempre se viste con ropa de primera y yo tengo que vestirme con ropa de primera. Y esa es la teología de la prosperidad, que vienen con esa ideología. Y a los hermanos, por ejemplo en Oruro, el pastor Luis hace no mucho me dijo, fue un pastor a una convención, creo, de pastores, a un congreso a Colombia, y allá fue ungido como apóstol. Y entonces, como fue ungido como apóstol, volvió y les dijo: hermanos, de aquí en adelante ya no me pueden decir pastor, ahora soy apóstol, como que de una categoría más elevada, ¿no? Entonces, como soy apóstol, hermanos, me han dicho que yo soy hijo de Dios. Hermanos, como verán, yo tengo este autito viejito, y un apóstol no puede caminar en un auto como este viejito. Entonces, hermanos, ustedes, yo soy el pastor, bueno, en este caso el apóstol, y ustedes son de mi congregación. Ustedes tienen la obligación de darme un auto nuevo. Y no sé cómo, dice, les convenció, y los hermanos eran humildes, pero sacaron un préstamo del banco y se lo compraron un 0 kilómetros para el pastor. Y los hermanos empezaron a pagar las deudas. Entonces dice, el pastor no puede tener adornos superfluos, es decir, adornos que sean costosos o caros. Es decir, aunque pudiera, no debería. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que también más allá en Corintios dice, y en Timoteo dice, el pastor ya, o el cristiano no debe tener adornos de oro, por ejemplo. Creo que ya les leí eso muchas veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con algunos pastores que tienen sus jets privados de primera, sus trajes de primera, que tienen relojes costosos? Recuerdo que un día un hermano llegó y me dijo: pastor, he llegado de las Islas Caimán y se lo he traído este reloj. Cuando yo vi la cajita, simplemente la cajita, yo dije: ¿cuánto costará esta cajita? Era impresionante. Pastor, estábamos ahí y hemos pensado en usted y se lo hemos traído. Y cuando abrieron el reloj, era un reloj hermoso, demasiado lindo. Y como ustedes verán, no van a encontrar un reloj aquí. Ya, no van a encontrar. Recuerdo que un día, por ejemplo, Kenny Hurtado me dijo: pastor, este traje lo he hecho con la selección boliviana. Una sola vez me he puesto para ir a Estados Unidos. Lo hemos hecho en tal tienda, todo. Y bueno, me lo han dado. Sí, y yo he ido, estaba justo de viaje a Brasil y allá lo he bendecido. Pero hermanos, no es que no me guste. Ya, a veces la carne a uno le exige cosas de este mundo, como cualquier otro. Como personas, siempre nuestra carne quiere tener cosas en este mundo, quiere tener todo de lo mejor. Sí. Pero ¿qué pasa? El otro día yo estaba hablando, por ejemplo, con Ezequiel y me dice: pastor, si yo tengo la oportunidad de comprarme un pantalón de 1,500, de 2,000 o una zapatilla, yo me compro. Si Dios me está bendiciendo y me ha dado un buen trabajo, ¿por qué no me voy a comprar? Y le digo: sí puedes, le digo. Pero el problema es, ¿cuál es la naturaleza del vestir? Es decir, ¿por qué nos vestimos? Le dije: cuando hagas algo, siempre anda a la raíz del por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, cuando vemos por lo menos el Génesis, ¿por qué Adán empezó a vestirse? Porque vio su desnudez y agarró hojas del árbol y cubrió su desnudez. Entonces, ¿para qué nos vestimos? Para cubrir nuestra desnudez. Sí. Ahora, si yo compro un pantalón de 100 o 150 o 200 bolivianos y hay otro pantalón de 2,000, ambos van a literalmente dar el mismo oficio, cubrir la desnudez. Aunque el material podría ser diferente, ya hablamos de calidad. Entonces yo le digo: mira, no es que yo no pudiera, es decir, en realidad sí puedo comprar todo eso, pero ¿sabes qué pasa? No sé si te pasa a vos o a los demás, le digo, pero por ejemplo cuando voy a un restaurante caro, a mí me duele mucho, porque pago por una comida, qué sé yo, 200, 150 o 400, no sé, depende de la comida que coman, y me pongo a pensar en la gente de la iglesia. ¿Cuántos hermanos en este momento no tendrán para comer? Hermanos de Quechua, por ejemplo, que son humildes, que a veces no tienen ni siquiera 10 bolivianos. Y yo estoy comiendo, qué sé yo, una comida de 200, de 150, de 80, cuando en realidad podría comer algo, porque literalmente como para que quite mi hambre y para que me alimente. Y literalmente muchos alimentos podrían suplir esa necesidad sin pagar mucho, probablemente. Entonces la pregunta es: ¿tengo la necesidad de gastar mucho?
cuando en realidad ese dinero podría ayudar e invertir en otras personas que sí verdaderamente necesitan? Pero no, muchos líderes eclesiásticos no piensan en eso, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? A veces cuando los pastores no morimos a nuestro orgullo, queremos ser como los demás. Pasó con muchos pastores. Resulta que muchos pastores empezaron a predicar y a convertir gente, y entre ellos empezaron a convertir gente de clase media para arriba. Y favorablemente o lamentablemente, desde el punto de vista que lo quieran tomar, a veces hay hermanos que se han convertido y les gusta utilizar ropa de marca. No sé, un Manhattan, un Dino Oldini, no sé, Levi, un Diesel. Ya son pantalones que por ahí, y ropa que cuesta más de lo normal. Entonces desde ya los hermanos se visten así. Y yo he conocido pastores que me han dicho, si mi miembro, es decir, el hermano de mi iglesia, que es mi ovejita, se viste con esa ropa, yo que soy su pastor, ¿cómo me voy a vestir con menos? ¿Y saben cuál es el otro problema? El otro problema es que cuando empiezas a convertir gente de clase media para arriba, por ejemplo, cuando te dan un regalo, te dan el regalo que ellos utilizan. No te van a dar un regalo que otros utilizan. ¿Ya? Por ejemplo, hay hermanos que a mí, ¿no? Hermanos que me dicen, pastor, vamos a comer alguito, ¿no? Ya, hermano, y te van a llevar donde normalmente van a comer. Ha habido hermanos que me han llevado a la feria y me han hecho sentar ahí, pastor, Axito, comeremos un ají de carnecito. Ya, perfecto, comemos. Ahí están acostumbrados los hermanos. Conocí a otros hermanos que me dicen, pastor, iremos a tomar un cafecito. Ya, listo. 40-60, la Trufa Negra, La Plata, es decir, otros lugares donde por ahí el lugar es diferente. Por ejemplo, cuando voy a La Paz, este último fuimos con Luis y con Martelli, ¿no? Del Stronger, nos encontramos y, pastor, iremos a comer alguito, ¿no? Y ellos no van a ir a comer al mercado las hamburguesas de chola, ¿ya? O de mujer originaria, creo que es ahora, ¿no? Para que no seamos discriminadores. De todos modos, entonces nos llevan a lugares donde ellos están acostumbrados a ir. Y en un momento no se hacen problema de pagar 300, 400, 500, 600, 800, no se hace ningún problema. ¿Ya? Entonces, el problema de los pastores radica ahí, que a veces empiezan muchos con humildad y se olvidan de dónde Dios les ha sacado y quieren acomodarse a niveles que algunos hermanos tienen, olvidándose del por qué Dios les ha llamado y qué requisitos tenemos que cumplir. Entonces, uno de los requisitos del pastor dice, tiene que ser sobrio. Aquellos que quieren ser pastores, a la hora de ir a alguna casa, sean delicados a la hora de comer. Por más que no hayan comido y no hayan tenido nada, absténganse de comer como si no hubiesen comido. Limítense de beber o de tomar refresco como si nunca lo hubieran hecho, ¿sí? Y olvídense de tener cosas costosas y demasiado caras. Eso significa ser sobrio. Ahora con algunos hermanos que a veces agarramos confianza, pastor, coma, y bueno, compartimos, pero normalmente con las personas que conocemos por primera vez, o de tiempo estamos compartiendo, limítense a la hora de saber actuar. Eso significa ser sobrio, ¿ya? El otro punto dice, el obispo tiene que ser prudente, ¿ya? Y yo he estado revisando qué significa ser prudente, y ser prudente dice, de una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, que ve el futuro antes de hacer algo y analiza cada circunstancia que pudiese ocurrir si hiciese algo o dijere alguna cosa. Y entonces, antes de hacer o decir, primero analiza y medita y mira todas las consecuencias que pudiesen venir, ¿sí? Entonces, en base a eso, toma recién las decisiones y en base a eso, habla. Es decir, no es aquel que, ¿cómo es esto? Pastor, yo pienso que esto es así y de esta forma y así de... No. Te dice primero, pensá. Antes de hablar, analiza. O sea, no seas imprudente. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando se trata de algo, lo hacemos rápidamente, sin analizar, sin meditar y sin pensar? ¿Cuántos de mis amigos, por ejemplo, han empezado a salir con personas que estaban en el seminario, con personas no cristianas?
Y entonces, ¿por qué estás saliendo si la Biblia? No, es que ya la estoy convirtiendo, ya la estoy llevando a la iglesia y va a ser pastora también porque ya la estoy convirtiendo. ¿En qué parte de la Biblia te dice anda a convertir a una persona? Te dice ya tiene que ser del mismo yugo. Entonces, sé prudente. No, pero es que ya está yendo a la iglesia y se va a bautizar. Sí, pero ¿te va a ir bien? Es una niña espiritual, ni siquiera sabe nada del camino de Dios, está empezando. Y vos ya estás años, vas a tener muchos problemas. No pasa nada. Yo recuerdo cuando estaba en Sucre, tuve la oportunidad de noviar con alguien, pero no era cristiana. Me agradaba hablar con esa persona y me gustaba cómo era, desde su apariencia en todo sentido. Pero nunca me he animado a decirle que sea algo más que amiga, porque sabía que no era cristiana. Y aunque ella me dijo, Iván, estoy yendo a la iglesia, ya estoy haciendo esto, nunca me he animado, porque sabía las consecuencias que pudiera ocurrir si al final me quedaba con ella. Entonces ser prudente, dice, es ver el futuro. Y un pastor no puede ser hormonal y tomar decisiones a priori. Tiene que analizar cada circunstancia del por qué está haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, yo a mi esposa le dije, amor, estamos por comprar los terrenos para la iglesia. Y normalmente yo le digo, no conozco muy bien a los hermanos, pero a la mayoría o a algunos creo conocer. ¿En qué sentido? Le digo, por ejemplo, vamos a tener que pagar $1,000 al terreno, ya, por mes durante 3 años. A la iglesia más o menos entra un determinado monto que va a alcanzar para cubrir ahí. A nosotros nos dan cada mes una ofrenda. Nunca es el mismo monto, pero nos dan una ofrenda por mes. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber meses en que tal vez los hermanos van a aportar y va a haber meses en que tal vez los hermanos no van a aportar. Y cuando no van a aportar, ¿sabes qué va a decir la tesorera? Va a decir, pastor, el dinero que había lo hemos pagado todo al terreno, lo hemos pagado todo al alquiler, lo hemos pagado todo allá, y para usted solo hay esto o tal vez nada. Va a haber meses que va a ser así. Así que te estoy avisando lo que podría pasar más allá. Probablemente no va a ser constantemente, pero va a ser así. Así que te estoy diciendo, si compramos el terreno, va a pasar eso. Y va a haber meses en donde no vamos a tener quizá mucho o tal vez vamos a tener nada. Al final los hermanos no tienen la obligación de darnos. Y mi esposa me dijo, bueno, está bien, porque si me animo a comprar el terreno para la iglesia, ya nos animamos a comprar, va a ocurrir esto y los más afectados vamos a ser nosotros. Y los hermanos lo único que van a decir es, ay, usted dice que no ha alcanzado, dice que no ha, y solo va a quedar ahí. Difícilmente alguien va a decir, no ha habido, yo pondré de mi bolsillo 500, yo pondré 800, no, difícilmente van a hacer eso. Tal vez algunos cuantos, que sí, siempre hay unos cuantos que dicen aportaremos o daremos o ayudaremos, algunos cuantos siempre hay. Pero la mayoría va a decir, usted dice que no ha alcanzado, y algunos van a decir, ¿para qué han comprado si al final no había dinero? Era que lo dejen así. Entonces, ser prudente es ver el futuro y saber lo que puede y lo que no puede pasar. Y entonces, en base a eso, tomar determinaciones que crees que son correctas. En el caso nuestro lo hemos hecho, bueno, si es para el beneficio de la iglesia y nosotros vamos a afectar, no hay ningún problema. Si al final va a beneficiar a muchas personas y hacemos un sacrificio. A mí no me hubiera costado nada decir, bueno, si nos va a afectar a nosotros no compramos el terreno y yo sigo recibiendo. ¿Cuál es el problema? Entonces al final uno toma decisiones, pero dice el otro requisito, ¿ya? Del obispo. Primero, ser irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Después dice, sobrio. Después dice, prudente. Entonces para aquel que un día va a ser pastor, no puede ser imprudente. No puede hablar por hablar. No puede decir por decir. Porque cuántas veces el pastor imprudente mete en problemas a los hermanos. Y entre unos se enojan y se pelean porque ha sido imprudente y literalmente se le ha salido algo. O ha dicho algo que no debería decir. Entonces, el otro requisito es ser, hermanos, prudente. ¿Ya? Después dice decoroso el otro. Entonces, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y después ahora dice decoroso. Decoroso se entiende como una persona que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente establecidas
y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. ¿Ya? Se los voy a leer una vez más, decoroso. Persona que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. ¿Ya? Por ahí el concepto es muy amplio porque las normas establecidas por la sociedad pueden ser diferentes y variar entre uno y otro, pero está diciendo en el aspecto sexual. Ahora, en el libro de Hebreos dice la palabra de Dios que una persona tiene que tener el lecho sin mancilla. Ya es decir, cuando habla de lecho está hablando de la cama. Y literalmente la Biblia da reglas de conducta en cuanto a la sexualidad en el matrimonio. Que hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden hacer dentro del matrimonio. Y muchas veces hay personas y pastores, por ejemplo, un día uno de mis amigos se casó en Sucre, él era cristiano, era seminarista, era pastor y su esposa también. Pero él venía de una vida muy complicada, de la droga, narcotráfico, una vida muy complicada en Argentina. Y cuando se casó, su tía le dijo: haceme un video de tu primera noche de bodas y mándame. Ya literalmente le dijo eso. Entonces, en el acto sexual y en la intimidad, el pastor, es decir, la Biblia da reglas de conducta desde ese punto para el pastor y para el líder. Y literalmente no tendría que lastimar el cuerpo de su pareja y no hacer ninguna actividad íntima que arruine el cuerpo de su pareja. Ya aquí hay menores de edad y no voy a entrar mucho en detalle, ya tal vez en un día de matrimonios podamos hablar esto, pero dice, sobre todo, el pastor aún en esa relación íntima tiene que tener cuidado de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque el mundo, cuando uno no es cristiano, hacen todo en la intimidad y no tienen límites, ¿sí? Desde el sexo oral y otro tipo, ya no voy a mucho utilizar nombres, pero desde ahí uno tiene que tener cuidado. Entonces no es nomás de hacer cualquier cosa, porque hay algunos, por ejemplo, que en su juventud, y estos tienen muchos problemas, porque cuando en su juventud o en la adolescencia han visto pornografía, por ejemplo, todo lo que han visto en la televisión o en el Facebook, en el internet, en YouTube, intentan replicar con su pareja. Y es ahí donde tienen problemas, porque muchos dicen, me quiere hacer esto en el matrimonio y en el acto sexual. ¿Y qué piensa que yo soy? ¿Que soy esto o que soy lo otro y así? ¿Por qué me quiere hacer lo mismo? Y es que el otro, antes de ser cristiano, ha visto tanta pornografía y ha visto tantas cosas que quiere replicar lo mismo con su esposa, pensando que su esposa es un objeto y no una persona. Entonces, en este sentido, también está hablando del decoro, pero también que en la intimidad uno tiene que saber comportarse con su pareja. ¿Ya? Entonces, este es el otro requisito del aspecto del obispo, ¿ya? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Después dice hospedador, ¿ya? Que viene de hospedaje, es decir, de recibir. Sobre todo en la antigüedad se hablaba de recibir a los pastores, misioneros, a los predicadores. Dice, uno tiene que ser hospedador. Entonces, a veces nosotros queremos una gran mansión para hospedar a la gente y no tenemos ese corazón de hospedador. Pero literalmente para hospedar no necesitas tener una gran casa, un gran lugar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una vez yo recuerdo, en Sucre estaba y tenía un cuarto pequeñito, como una cajita, y llegó el pastor Percy, llegó Luis y no sé quién más, y pastores, hemos llegado a Sucre, queremos quedarnos en su cuarto. Tenía una cama, no apenas entraba una cama. Y bueno, venga, métanse, ¿qué vamos a hacer? No hay más espacio tampoco, pero lo poco que hay está para que lo compartamos. Hermanos, el ser hospedador no significa nuevamente tener una gran casa o buenos muebles. Significa tener ese deseo de decir, ha llegado alguien, no tengo mucho, pero lo que tengo aquí está.
Ahora, ¿qué beneficio hay en el hospedar a personas? En Mateo capítulo 10, cuando Jesús está enviando de dos en dos a sus discípulos, dice, si alguien te visita y tú le recibes, ya, si es profeta, vas a recibir recompensa de profeta. Y si es justo, vas a recibir recompensa de justo. Y la Biblia dice, la planta que pisare tu pie será bendito. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos recibiendo a un siervo de Dios, literalmente lo mínimo que ese siervo tendría que hacer es orar en tu casa a favor de todo cuanto estás haciendo. Y literalmente ante Dios, ¿qué es lo que más vale? Es decir, que yo le dé dinero a Dios, no le va a sorprender tanto porque es de Él. No importa cuánto ponga, a Dios le pertenece todo lo que hay en este mundo. Pero si yo oro a favor de alguien, ¿acaso no es lo mejor que puedo hacer por alguien? Y cuando vemos la Biblia, por ejemplo, de Elías, de Eliseo, Eliseo dice que pasaba constantemente por un camino y al final la mujer dice al esposo, le dice, mira, ese profeta tanto pasa por aquí, ¿no se cansará? Y si se lo hacemos un cuartito en la parte de arriba para cuando esté pasando, descanse y duerma. Y bueno, dijo, hagamos. Al final hicieron el cuarto, Eliseo siempre con su siervo, llegaba, dormía, reposaba en esa casa. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia. Pasado el tiempo, el profeta, es decir, Eliseo, se sintió mal y dijo, mira, tanto que pasamos por aquí y siempre nos recibe y no nos cobra nada, pregúntale a la señora qué es lo que necesita. Y el siervo fue y le dijo, mire, dice el profeta, ¿qué es lo que necesita? Le dijo, no necesito nada, está bien todo, gracias, no necesito nada. Y entonces, cuando el criado va y le dice al profeta, mira, dice que no necesita nada. Y le dice al criado, pero tú sí sabes lo que necesita. Sí, en realidad, las veces que pasamos les he escuchado hablar a su esposo y a ella que quieren hijos, pero ella no puede tener hijos. Bien, anda, dile a la señora que al próximo año, en esta misma fecha, su hijo va a nacer. Y el criado va y le dice, mira, el profeta dice que al próximo año vas a tener un hijo, en esta misma fecha, en estos mismos días, vas a tener un hijo. ¿Y cómo qué? Al próximo año, en la misma fecha, nace su hijo. Entonces, tener personas que aman a Dios y que sirven a Dios es siempre una gran bendición en el hogar porque están llevando bendición. Entonces un hogar siempre va a quedar bendito y prosperado cuando tienes personas que sirven a Dios. Y si nosotros por lo menos les invitamos un tecito, un almuerzo, o les recibimos en la casa para dormir, siempre va a haber recompensa. Entonces dice, no puedes olvidar la hospitalidad. Tienes que siempre estar recibiendo a las personas incondicionalmente, que al final pero siempre te van a traer bendición. Y aquí yo siempre les digo, por ejemplo, a veces llegan misioneros de Brasil, ¿sí? Y a veces llegan pastores cuando hacemos congresos. Y siempre les pregunto, hermanos, están llegando pastores, ¿alguno quisiera llevarle a su casa para invitar a algún almuerzo? ¿O pudieran traer algo para compartir con ellos? ¿O en su casa pudiesen abrir las puertas? Entonces, cuando nosotros abrimos nuestras puertas para personas que predican la palabra de Dios, siempre va a ser una gran bendición. Entonces, hermanos, les animamos. Y si no pueden llevar a su casa y dices que no tengo nada, pastor, y está bien, acérquense al misionero, al predicador, al pastor, y díganle, pastor, no soy predicador o misionero, aunque 5 bolivianos, esta ofrenda es para usted, porque están viniendo de lugares tan lejanos que a veces nunca uno sabe si tienen para comer, si no tienen para comer, si tienen para la vuelta. Por ejemplo, este último vinieron misioneros con la pastora Cleide y uno de ellos me dijo, Iván, me dice, allá él no tiene para volver a Brasil. Y desde ya uno del grupo se enojó y le dijo, mira, ¿por qué has venido? Si no tienes plata, ¿qué has venido? ¿Qué queriendo vienes? Y el otro se puso a llorar, creo que se fue a un rincón y empezó a llorar y dijo, Señor, tú sabes que yo quería venir a predicar a Bolivia y no tengo dinero. Y cuando me dijeron así, entonces hablamos ahí para cómo pagarle los pasajes tal vez, pero es siempre una bendición el saber invertir en las personas que sirven a Dios. Es más, Pablo dice, no en Timoteo, sino en Hebreos dice, no sea que también terminen hospedando ángeles, como en el caso de Abraham, que vio a 3 hombres y dijo, por favor no pasen de mi casa sin antes comer, beber y descansar. No, vamos a pasar, por favor, vengan, vamos a lavar sus pies. Y resulta que esos 3 eran ángeles, estaban yendo a destruir Sodoma y Gomorra.
y en Sodoma vivía el sobrino de Abraham, Lot. Y entonces cuando les atendió empezaron a hablar: ¿y qué están haciendo aquí? Estamos yendo a destruir la ciudad. Pero vas a destruir al justo con el injusto, porque su sobrino estaba ahí. Y al final, ¿acaso su sobrino no se salvó ese día con sus hijas? Entonces siempre hay bendición a la hora de hospedar, hermanos. No se olviden de hospedar, ¿sí? Voy a repetir uno más para que vayan memorizando. El primer requisito para ser obispo: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hoy día vamos a quedar ahí porque hay muchos, y a la noche yo creo que voy a continuar esto porque ya casi el tiempo se nos ha ido. Entonces, ¿por qué repito esto, hermanos? Porque cada fin de año normalmente elegimos nuevos líderes en la iglesia. ¿Y qué es lo que vemos? En lo posible vemos todos estos requisitos, aunque no van a ser pastores tal vez, pero qué lindo es tener personas que cumplan con estos requisitos y no estén interesados el de ser pastor para sacar dinero a la iglesia, para sacar dinero a los hermanos, para pedirles diezmo. Porque algunos me han dicho: pastor, ni bien he llegado a la iglesia, diezmo ya me han pedido, ofrenda ya me han pedido. Y literalmente nuestra intención aquí no es sacarles dinero, ni hacer dinero con ustedes. Es enseñarles la palabra de Dios para que ustedes aprendan y la vida que tienen vaya cada día corrigiéndose y mejorando. Y si Dios les pone en el corazón ofrendar, diezmar o lo que sea que es bueno, lo harán. Pero creo que aquí nunca, jamás hemos obligado ni siquiera a uno a decir: tienes que ofrendar, tienes que diezmar, porque uno dice que tiene que hacer de todo corazón, que Dios ama al dador alegre. Y si vamos a dar algo, siempre con alegría y con sencillez de corazón, porque ahí Dios se alegra y bendice y multiplica.